el Día de las Madres. Entonces, pues muchas felicidades a todas las mamás que se encuentran acá, ¿no? Entonces, bueno, a los papás también ya falta poquito. Entonces, pues muchísimas felicidades. Y bueno, vamos a comenzar acá con este tema, lo que sucede cuando no eres un buen padre. Lo que sucede cuando no eres un buen padre. ¿Me ayudan a programar acá la presentación para que ya queden los textos? Y muy bien. Inclusive, bueno, tenemos también una serie de temas dirigidos hacia los niños, en este caso para que descubran sus talentos. El tema para los niños se llama Descubriendo mis talentos, y bueno, este tema es muy importante. Atrás, por favor. Lo que sucede cuando no eres un buen padre, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Lo que sucede cuando no eres un buen padre. Lo que sucede cuando no eres un buen padre. ¿Qué mejor regalo para él que su hijo esté muerto? Así le quedará en la memoria para siempre. ¿Qué mejor regalo para él que su hijo esté muerto? Así le quedará en la memoria para siempre. Fueron las palabras que pronunció la señora Karina Luna a su pareja de aquel entonces. Posteriormente obligaron a su hijo de 7 años, al hijo de la señora Karina, a esperar a su padre biológico en el patio. Planeaban ellos irse a Tijuana, pero el niño les estorbaba. Entonces la pareja de Karina apuñala al niño mientras él gritaba pidiendo auxilio y no había encontrado misericordia en su madre. Antes del Día de Reyes, un 4 de enero, fue que el niño murió. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue que el amor incondicional de madre no hizo ningún efecto en esta persona? Pues yo estaba revisando Google y ustedes pueden checar, y son infinitas las noticias relacionadas a homicidios en donde los papás son los responsables de privar de la vida a sus hijos. No se diga de las agresiones, no se diga de la negligencia. Entonces las frases relacionadas al amor incuestionable que los padres tienen por sus hijos son solo frases que están de moda, pues las estadísticas nos dicen otra cosa, y las estadísticas son certeras y frías. ¿Sabían ustedes que México es el segundo lugar en distribución de pornografía infantil, primero en obesidad de niños, y el maltrato repuntó en este año, alcanzó un 50% más respecto al 2014? Entonces reflexionaba sobre esto y decía, no, esto tiene que ser un fenómeno de nuestros tiempos, tiene que ser algo actual, algo que perdimos la dirección de las cosas. Sin embargo, cuando estudiaba esto me di cuenta que en el pasado, en otras culturas, en otras civilizaciones, el sacrificio de niños era algo muy común, que incluso la disciplina incluía apedrear a los hijos. Era válido apedrear a tu hijo, era válido desterrarlo y exiliarlo de su hogar. También algunos lo sacrificaban en honor a algunas deidades. Incluso el pueblo de Israel, la nación de Israel, llegó a practicar este tipo de aberraciones, de sacrificios humanos, y específicamente el sacrificio de niños. Por ejemplo, había una deidad a la que se adoraba popularmente, se llamaba Moloch, y la adoración a Moloch implicaba el sacrificio de los niños.
Moloch se decía que era el fuego purificador. Dejaba de materializarse este fuego purificador y por eso necesitaba recién nacidos para poder redimir los pecados de sus pueblos, de las personas que habitaban algunas comunidades. En las celebraciones de sacrificios a Moloch había una enorme estatua de bronce. Imagínense una enorme estatua de bronce que representaba la deidad. Tenía los brazos extendidos esta estatua de bronce y en su boca había un horno, es decir, había un agujero por el cual se accesaba a un horno que descendía. Y por eso, pues imagínense, tenía acá adentro un horno que se llenaba de leña y posteriormente lo encendían. Colocaban los padres de familia en las manos de Moloch a sus hijos, y entonces había unos sacerdotes que posteriormente jalaban con unas cuerdas y las manos estaban flexibles y hacía un movimiento en el que con los bebés, con los niños en las manos de Moloch, se subían las manos en dirección hacia la boca de Moloch, entraban por el agujero de la boca y caían al horno completamente encendido. Los niños ingresaban a la boca de Moloch y caían al horno encendido. Todo esto en medio de tambores, panderos, gritos de júbilo, música ruidosa que no permitía que se escuchara el lamento de los niños sacrificados. Mientras escuchaban los gritos, los lamentos, los clamores, también se escuchaba la alabanza, se escuchaba la música hacia esa deidad. Y ese era un fenómeno general de la época. Era muy común entregar a los niños a Moloch en sacrificio. Así como en la actualidad podemos, es una tradición, es una costumbre celebrar el Día del Niño, por ejemplo. Así de común era. Sin embargo, Dios tenía una postura muy clara al respecto. Al respecto de esta circunstancia, Dios tenía una postura muy clara. Dice la Biblia en Levítico 18:21, lo van a poder ver en la pantalla. Dice: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de Dios. Yo soy el Señor. La postura de Dios era: no des tu hijo a sacrificio, no hagas esas cosas, no profanes el nombre de Dios, no utilices el nombre de Dios para generar violencia en un niño. No utilices el nombre de Dios para generar violencia. Decía: yo soy el Señor. Y esto marcaba una diferencia. Esto era algo raro. ¿Cómo tenemos un Dios que está diciendo que se opone al sacrificio de niños? Levítico es un libro que trata de la ley de Dios otorgada al hombre, la ley de Dios otorgada al hombre. Mucha gente piensa que los mandamientos de Dios, como los 10 mandamientos, son útiles para salvación. Pero déjame decirte que esa es una equivocación, ese es un error. Los mandamientos de Dios no son útiles para salvación. Es decir, no robar, no matar, no dar falso testimonio, eso no te salva, eso no es suficiente para la salvación. La salvación, lo que te salva es la gracia de Dios, lo que te salva es la gracia de Dios. Es un regalo que Dios te da, es algo que ni siquiera tú y yo podemos alcanzar, pero es un regalo que Dios te da para quien decida tomar ese regalo. O sea, Dios ya te ha dado un regalo, ¿no? Dios ha abierto una cuenta de banco a tu nombre. Pero si tú no vas al banco a pedir tu cuenta, pues tú no vas a recibir eso. O sea, Dios ha abierto una cuenta, Dios te ha dado la salvación a ti. Pero solamente
es salvo aquel que decide tomar ese regalo que es la gracia de Dios. Entonces la salvación es un regalo para quien decida tomarlo. Los mandamientos no sirven para salvar. La salvación es un acto de irrupción de la divinidad en nuestra mortalidad para cambiar, para modificar nuestra naturaleza. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad de los mandamientos de Dios? ¿Para qué sirven los mandamientos de Dios? Encontré entonces que la ley de Dios es útil para que vivamos en mejores condiciones, para que tú y yo vivamos de mejor manera. Gracias a esto es que podemos tener una vida abundante, y una vida abundante implica cantidad de años, pero también implica calidad de vida. Cuando hablamos de vida abundante nos referimos a la cantidad, pero también a la calidad. Por ejemplo, hay mandamientos que favorecen la longevidad, ¿sabían ustedes? Hay mandamientos que repercuten favorablemente a nuestra salud. Es para que vivamos mejor, gracias a métodos que protegían a los grupos de infecciones, de que nos podamos infectar. Y eso favorece, por ejemplo, la cantidad de vida. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 23, del 12 al 13. Fíjense bien lo que dice, es un mandamiento. Designarás un lugar fuera del campamento en donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco, y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. ¿Ya ven cómo en la Biblia hace una mención de realizar algo para que no dejes las heces ahí, ¿no? Cuando vivías a lo mejor en el desierto, ¿no? Tenías una estaca, hacías tu agujero y sepultabas eso para proteger al resto de la comunidad de posibles infecciones. Entonces aquí tenemos cómo uno de los mandamientos de Dios favorece nuestra cantidad de vida. Vamos a vivir más años si tenemos estas condiciones de higiene muy avanzadas para la época, ¿ven? Pero también hay leyes diseñadas para favorecer la calidad de vida. Hablamos primero de la cantidad y ahora vamos a hablar de la calidad. Dice en Génesis 22, 18: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Significa que cuando yo obedezco la voz de Dios, yo voy a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Es decir, aquí está la diferencia. Quien obedece las leyes de Dios termina siendo bendición. ¿Quiénes terminan siendo personas que son maldición para el resto? Gente que no obedece la ley de Dios, gente que rechaza la ley de Dios. Es gente problemática, es gente conflictiva, es gente que no obedece esos mandamientos. Que cuando dice no robarás, es gente que roba. No matarás, es gente que mata. Y entonces es gente que trae maldición a la vida de los demás, como en el caso de esta señora que platicaba en un principio de este mensaje, que fue maldición incluso para su propio hijo biológico, que prefirió la pareja, que prefirió vengarse, desquitarse del papá biológico de este niño, y entonces incentivó que mataran a su propio hijo. Claramente podemos observar entonces que la ley de Dios que ha dejado es útil para vivir en mejores condiciones, ser mejores personas, y en ese sentido la costumbre de hacer un sacrificio de un niño para obtener salvación era ridícula. A ofrecer un sacrificio a Moloch era una ridiculez, y vamos a ver también por qué en Génesis 22. ¿Qué clase de padre podía llevar a su hijo recién nacido a una estatua de bronce para aventarlo en un horno? Pero eso era común en esa época. En Génesis 22 nos encontramos con la historia de Abraham.
un hombre que no podía tener hijos, pues su esposa Sara era estéril. Sin embargo, Dios promete que iban a tener un hijo. Ellos, debido a su edad avanzada, no lo creían y finalmente tuvieron un hijo llamado Isaac. Era una pareja grande, ya no podían tener hijos, ella era estéril y aparte todo era grande, pero Dios les había dado una promesa: van a tener un hijo. Y este hijo pues obviamente era muy especial. Tuvieron a este hijo, la promesa de Dios se cumplió. ¿Y qué creen? Dios le pide algo muy específico a Abraham. Génesis 22:2 dice, y vamos a ver toda esta historia. Dios le pide algo muy específico a Abraham. Le dice: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Imagínate, qué cosa tan rara. No podía tener hijos porque mi esposa era estéril, ya estamos de edad avanzada. Dios me promete un hijo, cumple su promesa, tengo a este hijo en un acto sobrenatural. No, ¿por qué? Porque mi esposa es estéril y aparte éramos de edad avanzada y tenemos un hijo, pero ahora Dios me está diciendo que lleve a mi hijo a un monte, lo ponga en la montaña, en un altar, y lo debo de quemar completamente. Acuérdense que en esa época era muy común el sacrificio. Entonces es como si hoy te dijeran: te mando que le organices su cumpleaños a tu hijo. Pues tú dices: no hay tanto problema, ok, veré un salón, ok, lo haré. Abraham se levantó la mañana siguiente, se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Aquí pareciera que Abraham está echando mentiras, pareciera que Abraham está diciendo: no, aquí quédense con todo esto, yo me voy a ir con mi hijo a adorar y después regresamos. O sea, es decir, Abraham no decía: yo voy a llevar a sacrificar a mi hijo, no, él decía: yo voy a adorar. Parecía que Abraham está ocultando todas estas cosas. Entonces dice el verso 6: Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en su mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Isaac, verso 7, que era un muchacho bastante vivo, bastante inteligente, le dice a su papá: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Como que Isaac notaba que había algo inusual. Ok, llevamos leña, llevamos fuego, llevamos un cuchillo, llevamos todo, pero no veo a ningún cordero. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Abraham responde, verso 8: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Parecía que Abraham seguía echando mentiras, como que le estaba ocultando toda esta parte a su hijo Isaac. No le decía: hijo, tú eres el sacrificio, a ti te voy a sacrificar porque Dios dijo que te sacrificara. No, sino le dice: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Verso 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Imagínate esa escena en donde atas a tu propio hijo, lo colocas en un altar
sobre la leña, listo para quemarlo. Inmediatamente Abraham sacó un cuchillo para matar a su hijo, levanta su mano, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Y aquí tenemos esta parte, o sea, ¿por qué se dice que Abraham es el padre de la fe? Si iba a ser algo tan terrible. Si yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento de su vida han estado, imagínate, si Abraham es el padre de la fe, y yo te digo, ¿ustedes en algún momento de su vida han intentado matar a su hijo? Creo que no. Entonces diríamos, híjole, si Abraham con ese currículum es el padre de la fe, pues creo que nosotros tenemos buenas posibilidades. Pero te voy a decir, ¿por qué Abraham era el padre de la fe? Porque Abraham no estaba mintiendo. Abraham conocía tanto a Dios, estaba tan cerca de Dios, que Abraham sabía que Dios era completamente distinto a todo lo que él había conocido. Sabía que Dios no era un Dios de sacrificios humanos, que no era un Dios de muerte. Por eso le dijo Isaac con toda la seguridad: no, Dios nos va a proveer, nos va a dar algo para sacrificar. Sabía que Dios iba a proveer. Sabía que ese Dios no se complace en la muerte. Pero ¿cómo lo sabía? Si nadie le había dicho, si Dios le había dicho otra cosa. Por eso es el padre de la fe, porque él conocía, porque él ya sabía, estaba tan cercano que lo conocía. Dios se complace en la vida. Se trata de un Dios que no pide ese tipo de sacrificios. Que quede claro esa situación. Por eso Abraham se transformó en el padre de la fe, porque podía conocer que Dios era un Dios no de muerte, era un Dios de vida. El rey David lo describía así en el Salmo 36:9. Decía: contigo está la fuente de la vida. Si tú te acercas a Dios, sabrás que Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. Dios no es la fuente de la muerte. Por eso, ser papá es una responsabilidad que debemos desarrollar, debemos aprender. Ser mejores padres para disfrutar la vida. Quiero compartirles una frase que no se dice, que no decimos comúnmente, pero que en algún momento pensamos y genera muchos problemas el no poder decirlo claramente. Una frase que se piensa comúnmente, pero que no se dice, porque dices: no digas eso, ni lo pienses, pero lo decimos. Y dice esta frase: mi hijo es un estorbo. Mi hijo es un estorbo. Se llega a pensar, se llega a sentir que nuestro hijo nos estorba. La vida en pareja, por ejemplo, es un reto, pues debemos aprender a convivir con alguien más, alguien, como decían los papás, los abuelitos, los tíos, decían, a convivir con alguien y que no es ni de tu casa, ¿no? Y no solo eso, tenemos que aprender a amarle profundamente a este individuo extraño que viene a invadir nuestra intimidad. Hemos de aprender a amarle profundamente. Y ya que hemos conseguido sortear esta dificultad, de este reto de amar a nuestra pareja, a este invasor de nuestra privacidad, a este invasor de nuestra intimidad, que es todo un reto, ya que hemos aprendido a amar, surge un reto aún más complicado. Porque, bien,
Así como representa ciertos conflictos, ciertos problemas, amar a un extraño que viene a invadir nuestra intimidad, pero dices, bueno, ese extraño me gusta, ¿no? Me llena los ojos, ¿no? Ese extraño también me conviene porque es bien inteligente, porque paso tiempo libre, porque también económicamente la vida es más fácil. Entonces tiene ciertos beneficios este extraño y por eso como que compensa y dices, está bien, puedo ceder parte de mi intimidad y te puedo amar. Pero viene un reto aún más complicado: amar a un hijo, amar a un nuevo ser, alguien a quien ni conozco. No sé ni cómo se va a comportar. Pero entonces, así como me he entrenado para dar lo mejor hacia mi pareja, ojo, cuando decimos, vamos a analizar la siguiente parte. Amamos a nuestros padres en una instancia de nuestra vida porque no tenemos alternativa. Porque ellos nos cuidan, nos protegen, nos dan de comer y decimos, ¿sabes qué? Pues te tengo que amar. En un inicio. Y el reto está en aprende a amar a tus padres a pesar de que no recibes un beneficio de ellos. Y muchos hijos no pasan de esa madurez. Por eso el hijo no se vuelve hombre, el hijo no se vuelve independiente. Porque entonces dependo de los beneficios, dependo de las necesidades que satisfacen mis padres. Pero entonces pues no me queda de otra, ¿no? Pues como mi padre, mi madre me ayudan y hacen esto y hacen lo otro, ni modo que no les diga que no los amo. Sería algo muy ingrato, pero de que los hay, ¿no? También sucede eso. Pero entonces, cuando yo alcanzo a amar a mi pareja, entonces la vida me va entrenando con estos desafíos: amar a mis padres, amar a mi pareja. Y ya que dije, híjole, ya puedo, ya pude sortear este reto, ya superé esta dificultad de amar a mi pareja, le he dado lo mejor, le he dado mi tiempo, le he dado mi esfuerzo, ¿no? Entonces ahora viene el reto de dar amor a una persona que seguramente ni siquiera trae beneficios directos a mi vida. Ahora debo saber dar, no nada más a mi pareja, no nada más a mis padres. Ahora debo de saber dar a mis hijos, debo de saber dar a mi familia, debo de saber dar mi tiempo, debo de saber dar mi esfuerzo, debo saber dar mi paciencia, mi estabilidad, lo mejor de mí, mi economía, mi fuerza, pero también debo saber dar mis incapacidades, lo que no puedo hacer, y lo debo de dar para aprender. Pero esto depende, el dar o no dar, depende de la disposición de tu corazón, porque dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el corazón de muchas personas está en el trabajo. ¿Cuántos, cuando nosotros nos esforzamos, cuando vamos corriendo, nuestro corazón se acelera? Cuando nosotros estamos, imagínense, se acelera y de repente alcanzamos muchos latidos por minuto. Entonces, ¿cuántos latidos de nuestro corazón se los hemos dedicado al trabajo, a la preocupación, al dinero, a lo material? Porque entonces nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y entonces el corazón de muchas personas está en eso. Está en el trabajo. El corazón de esta señora
Karina, que les ponía como ejemplo de una noticia que me impactó, una noticia de tantas. El corazón de esta mujer estaba en su necesidad afectiva por una pareja y en su deseo de venganza. No estaba en aquellas experiencias que son de trascendencia. Muchas veces nuestro corazón está en otras cosas que no trascienden. Porque el día en que ya no seas útil en tu trabajo, tu patrón va a ser el primero en cortarte la cabeza y olvidarse de ti. Porque cuando se te acabe el dinero o termines muriendo, no van a enterrarte con las riquezas, ni con tus propiedades, ni con tus bienes, ni nada de eso. Y seguramente aquello que trabajaste duramente durante 45, 50 años, tus hijos lo vayan a pelear, lo vayan a vender y se lo vayan a gastar. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? Te invito a que tu corazón esté en aquellas experiencias de trascendencia, como la de ser un padre. Una cosa es tener un hijo y otra cosa es ser papá, ser mamá. Una cosa es tener un hijo y otra cosa es ser. Entonces te invito a ser. Los padres contribuyen a formar adultos amorosos, responsables, creativos, alegres, productivos, con iniciativa. Pero también los papás y las mamás también aportan en generar hijos inseguros, acomplejados, hostiles, agresivos, intransigentes. Cada asesino, cada abusador sexual, cada agresor viene de una familia, tuvo papás. Y son resultado también de ciertas experiencias y de ciertas decisiones también. Pero influye mucho lo que hace el papá, lo que hace la mamá. Y es que los hijos nos exigen tiempo. Por eso pensamos a veces, no lo decimos, pero pensamos, nuestro hijo me estorba. Los hijos nos exigen tiempo. Por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado en estar interesado en ir al cine a mirar películas infantiles. Jamás. Decir, ay, no, qué aburrido, no me llama la atención. Tampoco estaría muy contento de que mi hijo me robe la atención de su mamá, ¿no? Que incluso mi esposa mire a mi hijo con tanta fascinación. O sea, es que de repente mira a mi hijo y yo digo, pues es que a mí nunca me han mirado así, ¿no? Y no puedo estar contento ni tranquilo con esa situación. Incluso sabían ustedes que por ahí de los 2, 3 años se dan muchos divorcios, y el segundo tipo de celos que más desarrolla un hombre no es por un rival de amores, sino es hacia los propios hijos. Es el tema de decir, le das más tiempo a los hijos que a mí, te dedicas más a los hijos que a mí. Y muchas parejas se deshacen, se fracturan por esa razón. Freud decía que el amor es la cesión de nuestro narcisismo. Es decir, tenemos que entregar parte de nuestro narcisismo. Para amar tenemos que ceder parte de nuestro sentido de autosatisfacción. Es decir, si yo quiero ver una película de acción, una película de terror, una película de esas de drama, ¿no?, que me gustan, entonces yo tengo que ceder parte de esa satisfacción que obtengo para ver una película de caricaturas con mi hijo. No me va a gustar tanto, pero tengo que ceder eso. Entonces, quienes practican un narcisismo maligno son personas que no saben dar, que no pueden dar, que no saben amar, porque son personas que no ceden. Hay parejas que no y no. Solo yo y yo. Solo mis necesidades, mi satisfacción, solo mis intereses. Y las relaciones funcionan porque a lo mejor nada más hay alguien de la pareja
que es bien sumisa y que a todos uno dice no, 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 y el otro sí, 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 sí. Y entonces se termina sometiendo, pero eso no es una relación de afecto, no es una relación de amor, es una relación de narcisismo maligno. Y los papás también, y mi hijo no, y mi hijo esto no, y se hace como yo digo, no es como el niño, se hace como yo, y no bajo las necesidades del niño, sino bajo mis ideas. Entonces, yo no puedo ni amar, no puedo ni criar, no puedo ni enseñar con un narcisismo maligno. No es fácil ceder a nuestro narcisismo. Sin embargo, es una de esas transiciones que ocurren en la vida. ¿Por qué? Porque imagínense de solteros, sales de tu trabajo bien entusiasmado con tu quincena, ¿no? Cuando estás soltero dices, ay, mi quincena, ¿en qué me lo voy a gastar? 5 camisas, 3 pantalones, 4 pares de zapatos, un par de tenis. Y dices, oh, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir de paseo con los amigos. ¿Qué voy a realizar? Y después te casas y después tienes hijos. Y entonces dices, ay, mi quincena, ¿para qué me va a alcanzar? Ya no dices, ahora tienes que repartirlo, tengo que pagar los gastos de la casa, tengo que pagar las deudas de la tarjeta, tengo que pagar la despensa, tengo que pagar tantas cosas, los uniformes, los útiles escolares, todas esas cosas que nos estresan, ¿no? Que la inscripción, que el seguro de no sé qué, y que aparte de todo, que ahora ya le hacen festival para cada cosa y que hay que ponerles un traje especial de no sé qué, y el gorrito tal, y tenemos que gastar y gastar y gastar, y decimos, bueno, pues ahora nada más me alcanza para una camisa, y de esas que están en liquidación, en descuento. Entonces, que es una transición de la autosatisfacción a tener que ceder, a tener que dar. Entonces, por ejemplo, en el kinder nos sentíamos muy alegres, pues mucho de lo que hacíamos era de juego, ¿no? Pero al entrar a la primaria, para empezar tenemos que comenzar a cargar un montón de libros, ¿no? La mochilota, que parece que los niños van a acampar a la escuela en lugar de estudiar. Teníamos que cargar muchos libros, libretas y aparte de todo hacer tareas, siempre difíciles, siempre abultadas, nos dejaban un montón de tareas. Frente a ese cambio, lo único que podíamos hacer era adaptarnos. ¿Qué podemos hacer? Adaptarnos. Cuando dejamos de renegar de nuestras nuevas situaciones, cuando dejamos de renegar, porque mucha gente aún tiene a su hijo de 18 años, es que si yo no lo hubiera tenido, yo no tendría estos, ¿sí? Gente que, es que yo, si no me hubiera casado, si yo no hubiera, entonces cuando dejas de renegar de nuestra nueva situación y la aceptamos, es que entonces podemos aprender y con el paso del tiempo podemos adaptarnos. ¿A poco no pasa así? Sí, si andamos ya en la primaria, es que la primaria, si ya dejas de renegar y entonces aprendes, aceptas, con el paso del tiempo te vas a adaptar. Como cuando no queremos salir a la casa de la abuelita, ¿no? Me acuerdo que me decían, ay, vamos con ella, y yo no, yo me quiero quedar, y yo hacía pataletas y no quería ir y me llevaban y de repente ya llegaba ya y a lo mejor me decían, ¿quieres comer? Y yo indignado decía, no quiero comer, porque yo no quería estar en ese lugar. Pero después veía a mis primas, veía a mis primos, y ya me ponía a correr y luego ya andaba comiendo y todo eso. Dejé de renegar, acepté, aprendí y me adapté. Ahí está. Cuando dejo de renegar de ser papá, acepto que soy papá, aprendo a ser papá y me adapto. Lo que pasa es que nos cuentan que nada más tenemos hijos y ya uno siente maripositas y bien bonito y uno ya sabe hacer todo. Pero eso es mentira, ese es un mito. Por ejemplo, cuando dejamos de renegar, aprendemos y con el paso del tiempo nos adaptamos. Y yo te digo lo siguiente, mirar que mi hijo disfruta el colegio es una de las experiencias que más me han gratificado, porque a mí me aterrorizaba la escuela, no me gustaba la escuela, me daba pavor ir a la escuela, me sentía mal, me sentía
que me ahogaba, me sentía que me iba a vomitar cuando iba a la escuela, me sentía mal de salud. Era muy nervioso, pero ahora que veo que mi hijo va cantando, bailando y va contento y que se mete riendo, es una de las experiencias que más me ha gratificado. El mirar cómo saborea los libros, los cuentos, las historias, como cuando yo estoy leyendo y me arrebata el libro que estoy leyendo y comienza a leer a su ritmo y me comienza a hacer preguntas. Papá, ¿qué es el cerebro? ¿Y para qué sirve? ¿Y en dónde está? ¿No? Y de repente va con su abuelo y le dice: abuelo, tienes que tomar agua porque si no se te va a afectar el cerebro. Y a esas cosas entonces también me siento profundamente conmovido cuando tengo que llamarle la atención a mi hijo. Y entonces él con su voz quebrada me dice: tache guarache, papá. Así me dice. Y ahí es donde me siento profundamente conmovido. O como cuando el día del niño yo le decía: hijo, ¿qué quieres que te regale? Y él me responde, me dice: papá, es que yo ya tengo muchos juguetes, ya no me regales más cosas porque si no, imagínate que me pase como al rey Midas y me vuelva un muñeco por querer tantos muñecos. Y entonces a ese pequeño lo disfruto tanto de conocer. No lo conozco, lo voy conociendo cada día, cada que va creciendo. Entonces me asombro cada día. ¿Y sabes de qué me asombro? Y le agradezco a Dios que mi hijo haya llegado a estorbarme de aquello que no es verdaderamente trascendente. Porque sí, mi hijo llegó para estorbarme de cosas que son superfluas, cosas que no son útiles, cosas que no van a trascender. Entonces me estorbó para mostrarme lo que sí es verdaderamente útil. Y es que así como los hijos pueden estorbar de esta manera a los padres, ¿qué creen que es lo que nos llama Dios a hacer? Dios te dice que también como papá aprendas a estorbar a tus hijos. Vean, 1 Samuel 3:13, había un hombre que era un sacerdote y tenía unos hijos, pero que eran unos corruptos de hueso colorado. Y entonces le dice al profeta Samuel, le dice lo siguiente: le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Muchos papás sabemos de las iniquidades de nuestros hijos, sabemos de lo que nuestros hijos están haciendo mal, sabemos hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. Cuando los hijos se meten en problemas, traen sobre sí una maldición. ¿Y qué dice? Que le faltó a este papá y él no les estorbó. Como cuando tú sabes que tu hijo está mal, que tu hijo está haciendo algo inapropiado, algo que le va a afectar, y tú se la pones fácil, tú no le estorbas, entonces tú vas a dar cuentas a Dios sobre eso. Oye, ¿por qué no le estorbaste a tu hijo? Oye, tu hijo iba a meter los dedos al enchufe, ¿por qué no lo jalaste? ¿Por qué el camino hacia su destrucción se lo pusiste directo, se lo pusiste tan fácil? Entonces, si tú eres uno de esos papás que han estorbado y que los hijos, ay, ¿cómo estoy? Oh, y ya los tienes así asoleados a tus hijos, siéntete bien porque les has estorbado. Pero vamos, ojo, ten cuidado, no les estorbes para que se desarrollen, no les estorbes para que se realicen. Estórbales para evitar que caigan en una maldición. Aquí te voy a decir unas conclusiones. Primero que nada, ¿no? Toma nota de lo siguiente o escucha esto con mucha atención. La primera conclusión: carga a tus hijos, abrázalos, acarícialos o darles
dales soporte, dales cariños. Esto beneficia a los niños, cargarlos, acariciarlos, besarlos, abrazarlos. Todo eso beneficia sus conexiones cerebrales e incrementa en nosotros nuestros niveles de vasopresina y oxitocina. Es decir, la oxitocina nos hace personas muy estables, muy serenas y nos hace personas muy fieles, leales. Por ejemplo, cuando miramos a nuestro perrito a los ojos y el perrito nos mira a los ojos, generamos una oxitocina. Por eso decimos, ¿cómo puede ser posible que quiero más a mi perro que a alguien, ¿no?, de mi casa? Pero es porque es más fácil generar la oxitocina así. ¿Pero qué crees? Que entonces cuando los papás, hay un estudio que dice que cuando los papás ven a sus hijos recién nacidos y los cargan, al momento en el que los cargan ocurre algo mágico en su cerebro. Comienzan a abrirse todas esas vías para segregar vasopresina y oxitocina. Por eso de repente hay gente que conocemos que dices, híjole, esta persona cuando se hizo papá o cuando fue mamá sentó cabeza, porque se abren esos canales de oxitocina y de vasopresina. ¿Pero de qué depende? De cargar a nuestros hijos, acariciarlos, abrazarlos, darles soporte. Vean lo que dice Proverbios, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mientras que la lengua perversa daña al espíritu. Entonces, primero que nada, con la lengua perversa, con una lengua altisonante, con una lengua intimidante, dañas el espíritu de tus hijos. No consigues nada con una lengua intimidante, dañas el espíritu de las personas. Sin embargo, con una lengua apacible, eres un árbol de vida. ¿Y cómo es un árbol de vida? Es un árbol frondoso que da fruto y que inclusive las aves del cielo llegan a hacer sus nidos ahí, porque ese es un árbol de vida. La lengua apacible, la lengua que sabe amar, que sabe decir cosas positivas. A veces, ¿cómo nos expresamos de nuestros hijos? Es bien irresponsable, es bien flojo, es bien latoso, no es bueno en esto. Entonces, ¿cómo está el espíritu de nuestros hijos? Pues el autoestima está hasta por los suelos. Y por ahí el día de mañana, cuando se encuentre con una persona que le lastime, ¿por qué? Pues porque está acostumbrada a eso. Dice, ay, así me siento como en casa. Por eso dices, oye, hay gente que dice, es que me tratan con cariño, con amor, detallistas y todo. Se me hacen bien aburridos esos, ¿no? Pero de repente les das un trato de insulto, de agresión, y dicen, ay, es que, ay, no sé, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer para tenerlo? Para que esté comiendo de mi mano y todo eso. Ajá. Entonces la lengua perversa daña el espíritu. Punto número 2. Da de tu tiempo, de tu energía para cuidar a tus hijos. Cuidar a tus hijos requiere tiempo, requiere energía, requiere esfuerzo. Si tú no comes bien, si tú te malpasas, si tú te desvelas, entonces vas a estar estresado y tu estado de ánimo va a estar abatido. Y entonces este malestar se extiende hacia tus hijos. ¿Por qué? Porque llegas irritable, cansado, porque ya le diste tus mejores ideas a tu patrón, porque de repente ya no te quedan ideas originales. Y ¿sabes qué? Tu corazón no está alegre. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre es buena medicina. ¿Te has encargado de tener alegría cada día de tu vida? Depende mucho de cómo duermes, depende mucho de lo que comes, de qué tanto respetas tu cuerpo.
de qué tanto vives con calidad. Porque entonces cuando tienes un corazón alegre, esto es buena medicina. Pero también dice que el corazón abatido seca los huesos. El corazón abatido seca los huesos. Entonces imagínate, si estás con una lengua perversa que lastima, que daña a tus hijos, y lo peor de todo dices, lo hago por amor a ellos, lo hago por educarlos, es lo único que sé y así me educaron a mí, ni modo, y no voy a aprender, y así es la gente, ¿no? Pero entonces cuando tú tienes solamente palabras lesivas, palabras nocivas, ofensivas para tus hijos, y aparte de todo, ni comes bien, ni te malpasas, y no duermes bien, tu corazón no está alegre, no eres medicina. Abates el espíritu de tus hijos y no eres confort, no eres medicamento. Mira que allá afuera, en el trabajo a lo mejor, o en la calle, hay mucha gente agresiva, mucha gente hostil, mucha gente complicada. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que uno tendría que decir, llego corriendo a mi casa es mi refugio, los míos son los que me abrazan y los que me echan porras y los que me llenan la pila otra vez y me llenan de ánimo. Pero ¿qué crees que sucede? Que llegamos a casa, incluso en casa tenemos los peores agresores. En casa tenemos los peores agresores. Por eso hay mucha gente que se quiere escapar de su casa, hijos que se quieren escapar de su casa. ¿Cuánta gente conocimos que dijeron, yo la verdad me casé nada más por salirme de mi casa? Y hemos visto qué resultados tiene eso. Punto número 3. Ok, tengo una lengua apacible, tengo un corazón alegre, pero si yo no proveo para los de mi casa, porque puedo ser bien apacible para la gente de fuera, puedo ser bien buena onda, el que dicen el candil de la calle y oscuridad en su casa. Gente que es bien buena onda, bien amable con los extraños, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, ¿no? Tiene un corazón alegre y palabras medicinales, palabras de sabiduría y de restauración con todos los demás, pero no para la familia. Si tú eres una persona de estas, dice 1 Timoteo 5:8, si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una persona que no provee para los suyos y especialmente para los que viven contigo, los más cercanos a ti, entonces tú has negado la fe. Aunque te reúnas cada domingo, aunque estudies la Biblia, aunque celebres rituales religiosos, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Hay mucha gente que descuida incluso a la propia familia por rituales religiosos. No se trata de eso. Si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Entonces, el punto 3 es provee para tu casa. Tu prueba máxima de amor, de paciencia, es con la gente que está más cerca de ti, con los más cercanos a ti. Provee para tu casa. A veces ahí que andamos prestándole dinero a gente de afuera y haciendo el esfuerzo y apretándonos el cinturón, y a veces nuestros hijos nos dicen, llévanos al parque, llévanos a pasear, y ya te dije que no tengo tiempo. No proveemos para los de nuestra casa, pero nos habla un amigo, oye, pasa por mí, ayúdame, llévame acá, llévame allá, y somos los primeros en ir, y eso es algo incongruente. A veces decimos, es que no quiero platicar, pero me la paso horas platicando con mis amistades y no platico no escucho
a mi propia familia. No proveo para los de mi casa. Punto número 4, este es el último punto. Si tú quieres ser una mejor mamá, si tú quieres ser un mejor papá, conéctate con la fuente de la vida. Dijimos que Dios es el Dios de la vida, y entonces conéctate con la fuente de la vida. Adquiere sabiduría para vivir en calidad. Adquiere sabiduría. Bueno, ¿cómo me voy a conectar con la fuente de la vida? ¿Cómo voy a ser más sabio para vivir? ¿Cómo voy a vivir en calidad? Dijimos que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a vivir mejor, vamos a ser mejores personas y vamos a hacer bendición para todas las personas que existen. Vamos a ser de bendición para todas las personas con las que nos crucemos. Dice Deuteronomio 6:2, para que temas el Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Repito, para que temas el Señor tu Dios. ¿A quién le está hablando? Al papá. Para que temas al Señor tu Dios, le habla al papá y a la mamá, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a guardar los estatutos y los mandamientos de Dios? Los padres. Que yo te ordeno. Y dice, tú, tus hijos y tus nietos. ¿Cuándo? Todos los domingos. Cada que vayas a una celebración religiosa. ¿Cada cuándo dice? Todos los días de tu vida. Cuando se portan bien, sí, palabras de bendición. Cuando se portan mal, no hay no. Ahí dice todos los días de tu vida. ¿Sí? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Bueno, entonces uno dice, ¿para qué voy a obedecer los mandamientos de Dios y sus estatutos? Ahí mismo lo dice, para que tus días sean prolongados. Y cuando tú le enseñas esto a tus hijos, los días de tus hijos se prolongan. Y se prolongan no nada más en cantidad de vida, se prolongan en calidad. Entonces aquí está esta invitación. Yo te quiero decir esto. ¿Quieres ser mejor papá? ¿Quieres ser mejor mamá? ¿Quieres ser una fuente de bendición para tus hijos? Conéctate con la fuente de la vida, conéctate con Dios. Aprende a hacer medicina para los huesos, medicina para el espíritu de tus hijos. Hacer ese refugio, que tu hogar sea ese refugio, que tú seas el papá, no que los va a depositar en las manos de Moloch a sus hijos. ¿Qué clase de papá eres? ¿El papá que pone a sus hijos en las manos de Moloch, es decir, que los avienta a la maldición? ¿O eres un papá que los avienta al camino de bendición, o que les estorba en el camino de maldición? Y uno dice, no, yo le estorbé todo lo que pude a mi hijo para que viviera de mejor manera. Entonces yo te invito a que inclines tu rostro, a que hagamos una oración juntos. Yo te invito a lo siguiente, a que tengas fe, a que tú que estás escuchando este mensaje, pues tengas esta fe. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, concéntrate y desde tu corazón habla con Dios. Esto es un acto individual, es algo entre tú y Dios, es algo con Él, es la relación con Dios, es ese momento en el que tú le puedes decir abiertamente a Dios: Dios, considero que no he sido una buena mamá o no he sido un buen papá. Tú sabes las cosas, las decisiones que he tomado.
tú sabes las rutas inadecuadas que tomé. Enséñame a ser medicina para mis hijos. Enséñame a ser bendición para mis hijos. Que sean hijos que crezcan con una vida abundante, una vida de calidad, una vida de cantidad. Que sean longevos, pero no nada más que sean longevos, sino que sean felices, que disfruten cada experiencia de su vida y que yo pueda ser parte de eso. Enséñame a dar, enséñame a amar como tú amas. Si tú no has abierto tu vida a Dios, si tú no has abierto tu corazón a Jesús, te hago la invitación a que lo hagas el día de hoy. A que tú digas: Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón. Quiero recibir esa salvación que tú tienes para mí. Y quiero aprender a hacer lo que tú me has llamado a hacer. A cumplir esos propósitos que tú me vas a ir mostrando. Quiero que tú estés en mi vida, quiero caminar contigo, que tú me vayas mostrando la dirección que debo de tomar, que me des fortaleza, que me des paciencia, que me des amor para que yo pueda dar amor, paciencia, fortaleza, ánimo para los míos. No quiero negar la fe. No quiero ser peor que un incrédulo. Me pongo en tus manos. Quiero recibir ese regalo de tu gracia, ese regalo de salvación. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por las personas que están aquí. Permítenos, Señor, que este mensaje toque en nuestra vida, nos transforme, que este mensaje nos permita ser mejores padres, que nos permita ser mejores hijos. Gracias por este mensaje. Transforma nuestro corazón y quedamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.